El Partido Popular Español hace mucho tiempo ha perdido la brújula de una manera muy espectacular. Es decir, de ser un partido demócrata cristiano que defiende principios liberales de derecha, religiosos y de la propiedad privada y a los empresarios y demás. Primero que nada, es el único partido demócrata cristiano o del Partido Popular Europeo que es heredero directo de una dictadura tan brutal como fue el franquismo y mantiene tics de la dictadura. Luego se ha enfrentado al hecho de que si no se radicaliza, Vox le come la tostada. Y entonces se ha radicalizado cada vez más hasta ser una burla de sí mismo. Siempre ha estado manejado, insisto, por cuestiones relacionadas con el franquismo. Yo recuerdo mucho aquella carta de Aznar a los 17 años cuando decía que él se iba a fingir demócrata para alcanzar el poder y así promover los principios de Falange, que es un poco lo que hizo después, pero del otro lado, Pablo Iglesias, sin llegar a ser presidente, que Aznar sí lo consiguió, y que ahora anda también desatado Aznar diciendo aznalidades. Será bueno no decirle Aznar, pero si hablo en español, que luego por aquí ceceo, que lo sepan. Si me oyen algún día cecear es porque también es normal que hable así. Vivo aquí hace más de 20 años. Pero así, al no decirle Aznar a Aznar, pues digo que Aznar dice aznalidades. Bien, pero el PP ha llegado a límites cada vez más delirantes. Cada vez la aparición de Vox los ha hecho moverse hacia una derecha irracional y al mismo tiempo desvergonzada, como lo que hace Ayuso al quitarla, o otros gobiernos del PP y Vox que trabajan en conjunto, reduciendo, por ejemplo, las horas de las escuelas para que las madres solteras no puedan tener a sus hijos en la escuela, quitando la gratuidad de los comedores escolares, lo cual aumenta los problemas de la alimentación, sobre todo en las clases más desprotegidas, más desfavorecidas en España, donde se cierran centros de salud y se reduce el personal médico para favorecer a las instituciones médicas privadas a las que se les paga con dinero público sus beneficios y sus ganancias, etcétera, etcétera. Y en Europa ya el propio Partido Popular Europeo les ha pedido que se controlen y sin embargo el otro día, para evitar que Irene Montero hablara o para deslucir la comparecencia de Irene Montero ante el Europarlamento, el PP hizo un ridículo brutal. A ver, todo el mundo sabe que yo soy crítico de Irene Montero y todo el mundo sabe que soy crítico de dos leyes que promovió que podían ser mucho mejores, que eran necesarias, pero que hizo mal. Y les hizo mal porque es una persona arrogante, absolutamente pagada de sí misma, incapaz del diálogo, incapaz de escuchar a otras personas, negada a los expertos, porque ella solo cree que los únicos expertos son los que militan de su lado, poco a la manera de López Obrador, y metió la pata brutalmente y de manera innecesaria con la ley del solo sí es sí y con la ley trans. Lo he dicho aquí, lo repetiré todas las veces que sea necesario, son dos leyes que podrían haber sido mucho mejores. Y una de las consecuencias de la ley del solo sí es sí, que se le advirtió, fue que el ajuste de penas que hacía la ley hacía que se ajustaran las penas de quienes ya estaban condenados, y esto ha permitido excarcelaciones y reducciones de condena a delincuentes sexuales en España. ¿Se le avisó? No lo hizo. Vale. Pero ese no es un asunto de Europa. Y el PP lo lleva a Europa y se lleva el siguiente rapapolvo. Es que lo que pasa al mero final es cuando grita uno de los personajes más tristes de Vox, que es el hijo de un nazi, que es a su vez nazi, que además se le conoce por hacer escándalos en lugares en bares donde se le pasan las copas, se les pasan las cucharadas y cosas así. Pero lo importante es lo de esta diputada del PP, que parece una persona normal. Y vean ustedes lo que ocurrió. Ha habido 1.205 reducciones de condena en España y 121 excarcelados. El 31,4% de los casos que se han pedido que se revisaran se han revisado. Voy al tema. Colleague, I will give you the floor back if you will stick to the priorities. If not, I will not give you the floor. Nunca. A ver, el punto es este, no se está hablando de eso. Es un tema nacional. Es un tema nacional grave que vale la pena discutir, que vale la pena debatir, pero que no es asunto del Parlamento Europeo. Y el presidente de la sesión del Parlamento Europeo se lo ha dicho a la eurodiputada del PP con una claridad meridiana. Qué vergüenza que luego pase lo siguiente.
Voy a retroceder un segundín. La deja muy claro. Si sigue usted hablando de esto, le apago el micrófono. Nunca usted ha pedido perdón a las víctimas de Europa, a las víctimas españolas. Las víctimas no deben pagar. Thank you very much, colleague. Thank you very much, colleague. The next one on my list is Maria Neuschel from SND. Oyen que la señora sigue hablando como una cavernaria, como alguien que no entiende los procedimientos democráticos más elementales, como alguien que no respeta al presidente de un parlamento que le está retirando el uso de la palabra, como un niño berrinchudo o como un extremista enloquecido, pues sigue. Sie kommen zu uns und jetzt bitte ich um das Wort und jetzt bitte ich, dass die Spanierin den Mund hält und dass die Spanierin hier Respekt im Hause zeigen soll. Please, be quiet. Your time ran out. You're not speaking on the topic. I give the floor to another person. Your microphone is not working. Do you want some water? Colleagues, please, if you want to do your local national politics, go to your national parliament. This is European Parliament. We are discussing the European things. Cámara como una misión irregular y cuyo informe. Can I stop? I'm sorry. If you're coming here to make the show for your national public, please don't do it again. This is not the place. Thank you very much, sir. Over 2,000 Bye. Yeah. Have a good day. This is not a circus. This is a committee. Thank you. Es absolutamente vergonzoso. Es absolutamente vergonzoso porque no sé y no alcanzo a entender qué propósito sirve esta vergüenza, donde estás diciendo que las reglas democráticas ya no te valen para lo que tú haces, para tu política, para tu oposición. Y si el PP está oponiéndose a Podemos, le tengo una noticia. Podemos es un partido que está en liquidación. Absolutamente. Partido desaparecido. Como partido, como opción política, digamos, unitaria. Es lo que es un partido político. Tiene sus ideas, tiene sus propuestas, tiene su participación en las elecciones. Ahora es una especie de apéndice de todo lo que es Sumar. Pero lo que me preocupa es esto. En la derecha española del PP se está diciendo lo mismo que se dice en Podemos y en la extrema izquierda española. Es decir, que la democracia ya no nos vale. Que los procedimientos de civilización que más o menos nos hemos dado, pese a que seguimos siendo muy salvajes en muchas cosas, no son suficientes porque no nos dan los resultados que nosotros queremos y no tenemos la preparación política, intelectual, emocional para enfrentar el hecho de que perdimos, o de que el mundo no se hace como nosotros queremos, o de que no podemos salirnos con la nuestra. Es toda la visión de Donald Trump. Aquí se hace lo que yo digo y se tiene que hacer todo como yo quiero, porque si no la democracia no me vale y doy un golpe de Estado, hago la insurrección del 6 de enero, o me apodero del gobierno para no soltarlo más, que es una dictadura. No deja de ser enormemente preocupante que un partido que debería ser la derecha sensata, la derecha razonable, la derecha con la que se puede dialogar, la derecha con la cual puedes llegar a acuerdos que sean lo más benéfico para el país, sea una derecha cada vez más voxificada. Y una derecha que siempre me recuerda a uno que lo dijo aquí alguna vez, se le fue, pero era un político de rompe y rasga de aquí de Gijón, que en un momento dado dijo: lo que es bueno para Gijón es malo para el PP.
porque lo que era bueno para Gijón era lo que estaba haciendo el partido que estaba gobernando. El Partido Socialista gobernaba la mayor parte de la época de la democracia después del 78 en esta ciudad. Y si hacía algo bueno para la ciudad, pues era malo para el Partido Popular. Y en vez de que el Partido Popular celebrara y apoyara lo que se hacía bien para luego echar en cara lo que se hace mal, que más o menos es de lo que se trata la democracia, acabó subiéndose en eso de lo que es bueno para España ahora, pues resulta que es malo para el PP. Y el PP está haciendo un ridículo nacional e internacional similar al de Jaime Maussan, lo cual es verdaderamente patético.